Dicho esto, vamos a iniciar, vamos a comenzar. La semana anterior terminamos la introducción que hicimos en Juan capítulo 17 y en Romanos capítulo 1 verso 5. Juan capítulo 17, la mayoría de la cristiandad debe ya seguramente estar familiarizada con este pasaje, con este capítulo, que narra la última noche de Jesús en la tierra antes de ser apresado. El capítulo 17 de Juan narra la oración, es la escritura literal de la oración de Jesús en el momento en el que está a punto de ser apresado por los soldados romanos. Instantes antes está en oración, está clamando, está intercediendo, y él hace una oración muy particular al Padre. Y veíamos la semana anterior que esta oración es que pedía por los apóstoles que él les había entregado. Estaban allí y dijo: ninguno se perdió, solamente el que debía perderse, el que tenía que perderse, refiriéndose a Judas. Y dice: y oro para que ellos sean uno, para que la gloria que me has dado también la tengan ellos, para que sean uno y sean uno conmigo y sean uno contigo y todos seamos uno. Y luego añade: pero no solamente oro por ellos, sino por los que creerán en mí por medio de ellos, para que ellos también reciban la gloria que me has dado, la gloria que les di, y también sean uno entre ellos. Y veíamos entonces que esta oración, que generalmente se asume como única y como exclusiva de los 11 apóstoles que estuvieron allí, podemos ver que Jesús la amplía sin fronteras e incluye a todas las personas que van a creer en Jesús por la predicación de los apóstoles y que en su momento también tendrían que recibir la encomienda, el encargo del apostolado. Es decir, Jesús no solamente estaba pensando en 11 apóstoles, él estaba pensando en muchos más, porque se requería que muchas personas fueran enviadas a los 4 puntos cardinales de la tierra para poder llevar el conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren la mar. Pensando en esto y teniendo un poco de lógica y de cordura, debemos entender que los 11 apóstoles no tendrían la vida y no tendrían las fuerzas y no tendrían el tiempo tampoco, ni los recursos para alcanzar a todas las naciones durante su tiempo de vida. Por lo tanto, el Señor delega y otorga un comisionamiento que se puede entender como una carrera de relevos en las que ellos deben pasar el legado a la siguiente generación. Y así sucesivamente hasta que el Evangelio llegue a todas las personas de la tierra. Hoy, 20 siglos después, todavía el Evangelio no ha llegado a más de 2.500 millones de personas. Eso es un número gigante, y en 2000 años han hecho falta enviados para llegar a 2.500 millones de personas en esta tierra que hoy en día nunca, jamás han oído hablar de Jesús. Si nos damos cuenta, el pensar que el apostolado termina con los 11 que estaban supuestamente por los que Jesús estaba orando, es tener una mente muy corta, muy pequeña, muy pobre e ignorar las Escrituras. ¿Por qué ignorarlas? Porque vimos también en Romanos capítulo 1, verso 5, que el apóstol Pablo dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe a todas las naciones por su nombre. Está hablando de que tenemos que ir a todas las naciones. Dios entregó una encomienda para que su pueblo, para que su iglesia fuera enviada a todas las naciones a predicar su nombre, a enseñarle a los gentiles la obediencia de la fe de Cristo. Sin embargo, todos los apóstoles, los primeros apóstoles que tenemos en la Escritura, todos ellos, como todos sabemos, murieron en menos de 30 años después de que Jesús se fue. Ellos no tuvieron el tiempo de, en su comisionamiento, alcanzar a todas las naciones. Y por eso se hizo necesario que los apóstoles delegaran a otros para que continuaran la tarea hasta el sol de hoy.
y se tendrán que seguir delegando personas que vayan, que sean enviadas para poder llevar por medio del apostolado que se ha recibido el evangelio y la predicación de la palabra a todas las naciones. Vimos entonces que hay una necesidad obligatoriamente, debe darse el concepto del comisionamiento de una persona a la otra, porque hay una necesidad, y la necesidad es llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces, entrando ya hoy, esta fue pues digamos que el resumen de lo que hablamos la vez pasada para empalmar con lo de hoy. Tenemos que entender entonces, en cuanto al apostolado se refiere, al ministerio apostólico se refiere, que Jesús, número 1, es el apostolón. Hebreos capítulo 3, verso 1, leímos que Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote, o el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra confesión. Eso está en Hebreos capítulo 3, verso 1. Jesús es el apóstol. Vamos a leerlo, por favor, hija. Hebreos capítulo 3, verso 1. Sí. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, gracias ya. Entonces, vimos que esta palabra apóstol aquí le es dada a Jesús. Y Jesús, la palabra que se utiliza en griego es apostolón, porque quiere decir una persona que es enviada, comisionada en representación de otra, pero que ese trabajo no puede ser realizado por nadie más. Es decir, el apostolón es alguien exclusivo, único. Nace específicamente para ser el enviado. Sin embargo, todas las demás veces que aparece la palabra apóstol en la Biblia, no utiliza apostolón, en el griego se utiliza la palabra apostolos, que quiere decir exactamente lo mismo, con la diferencia que apostolos es intercambiable, es decir, cualquiera que sea apostolos puede asumir y sustituir a otro apostolos en algún momento de la historia, en alguna tarea, en alguna misión, no importa. ¿Por qué? Porque todos los apóstolos son intercambiables, reutilizables, movibles, se pueden trasladar de un lugar al otro, y si uno no puede hacer la función, otro la puede hacer. Esta palabra apóstolos es por eso la que se le otorga a todas las demás personas. Pero Jesús es el apostolón, porque su misión era única, debido a que, como veíamos la semana pasada, se necesitaba un enviado que viniera de parte de Dios, que tenía que conocerlo, y nadie ha visto a Dios, solamente Dios. Tenía que conocer sus pensamientos, y nadie lo sabe, ningún hombre lo sabe, solamente Dios. Tenía que sentir con su corazón, y ninguno lo sabe, antropomorfizando, ¿no? Tenía que tener las mismas emociones de Dios, y nadie las sabe, nadie las conoce, solamente Dios. Tenía que saber las palabras de Dios, y nadie las conocía, solo Dios. Y tenía que ser fiel a Dios, y nadie es fiel a Dios, solo Él es fiel. Entonces, estas características requerían que la persona que fuera enviada, o el ser que fuera enviado, tenía que completarlas todas, tenía que tenerlas todas, cumplirlas. Y como no había un ser humano en la tierra que lo hiciera, le tocó a Dios venir él mismo, hacerse en semejanza humana, nacer en un vientre, a través del vientre de María, venir a este mundo, y luego nacer y tener una vida como un hombre, como una persona humana, sin ser un ser humano. Vino a representar, a mostrarnos, a presentarnos al Padre, a Dios. Por eso es el apostolón. Ahora, Jesús en vida, mientras que Jesús estaba en esta tierra, cuando comenzó su ministerio, podemos ver a lo largo de los evangelios que Jesús llamó a muchas personas para hacerlos discípulos, y en varias ocasiones, por lo menos en un par de ellas que están registradas en la Biblia, Él comisionó y envió a los discípulos en parejas para que llevaran el mensaje de la predicación de su palabra a las aldeas y a las regiones cercanas de Israel.
El conteo que se hace, según la Biblia, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, es de 72 personas. Es decir, envió parejas en total. Lógicamente, si se van en parejas para 72, envió 36 parejas. 36 grupos o 36 parejas fueron comisionados para predicar el Evangelio. En el momento que Jesús los comisiona y los envía, de manera obligatoria, el comisionamiento, el enviarlos, los convierte en apóstoles. Lastimosamente la iglesia de hoy en día tiene no sé qué cosa en la cabeza, y lo que entiendo yo que el propio desconocimiento del griego, de la palabra, los hace pensar que ser apóstol es ser algo, no sé, la última Coca-Cola del desierto, o ser alguien que es capaz de hacer cualquier cantidad de maravillas, etcétera, etcétera. Pero en el griego no, en el lenguaje griego, ser apóstol es ser enviado, ser comisionado por Dios para una misión, en el contexto bíblico. Jesús comisiona entonces parejas. Comisionó 36 parejas en una ocasión y les dijo, no lleven nada, no lleven dinero, no lleven bolsas, no lleven nada. Vayan por el camino y a donde los reciban, entren y prediquen, y en la casa que les abran la puerta, entren y posen allí. No pregunten nada, coman lo que pongan delante de ustedes, bendíganlos y lleven el Evangelio. La primera ocasión, todos fueron comisionados por el apostolado. El apostolón de nuestra confesión los comisiona en el apostolado para que vayan. Y allí no hay 12, hay 72.